¿Se acuerdan de Felipe Calderón? Sí, el expresidente, ese mismo que le declaró la famosa guerra contra el narco desde un cuartel rodeado de soldados con un chaleco que hasta le quedaba grande. Quiera y donde quiera que se meta con alguno de los nuestros y de nuestro personal, más difíciles vamos a hacerle sus actividades criminales precisamente en ese lugar. Pues volvió a hablar y, como siempre, habló de lo que menos debería, de violencia. Porque ahora resulta que Felipe Calderón, con más de 100,000 muertos encima por su sexenio, pues se sintió con la autoridad moral para burlarse de Rocío Nale, la actual gobernadora de Veracruz, en torno al caso de la maestra Irma Hernández, la mujer que fue secuestrada y asesinada en Álamo, Temapache, allá en el norte de Veracruz. La gobernadora salió a declarar que la maestra murió por un infarto luego de ser violentada. Yo no quiero adelantar porque esto pues le corresponde a la fiscalía. Fue violentada, la maestra pues ya nos están indicando los forenses que parece ser que a raíz de su violencia le dio un infarto. Una declaración complicada porque aunque se refería a un resultado forense, no era ella quien debía decirlo. Este tipo de mensajes tal vez tienen que venir de la fiscalía o de áreas especializadas. Por algo existe el arte de delegar, y más cuando el país está lleno de dolor, de hartazgo e indignación. Pero de ahí a usar ese error para burlarse, hacer memes y comparaciones con Jesucristo, eso ya es otra cosa. Porque Felipe Calderón escribió así tal cual, que Cristo murió de un paro cardiovascular y que según Rocío Nale nada tuvieron que ver los romanos. O sea, un sarcasmo con el que intentó decir que la gobernadora quiere tapar al crimen. Pero a ver, Felipe Calderón hablando de omisiones, hablando de violencia, vaya, se nos olvidó el sexenio donde había falsos positivos, donde se hacían montajes mediáticos con supuestos arrestos que eran puro show, o ya se nos olvidó el caso de Florence Cassés y cómo Genaro García Luna, sí, el secretario de Felipe Calderón, montó su detención ante cámaras. Está casado con una mujer de origen francés y esto, por supuesto... Levanta la cabeza. Son datos. ¿Y qué hay detrás de Rápidos y Furiosos? Ese operativo donde el gobierno de México dejó pasar armas de Estados Unidos a nuestro país para rastrear al crimen, pero que terminó armando a los narcotraficantes mientras morían inocentes aquí. La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez federal 7 órdenes de aprehensión en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, por su presunta participación en el caso Rápido y Furioso. A ver, Felipe, inclusive no solo militarizó al país, lo incendió. En su sexenio se dispararon las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las denuncias por tortura, las violaciones sexuales por parte de fuerzas federales, Tlahtaya, Tanguato, y todos esos horrores tienen antecedentes en su mandato. Y todavía se atreve a hacer bromas con una mujer que murió tras ser violentada. No es que uno defienda a Rocío Nale ciegamente. Se vale decir que no era su papel dar esa declaración y quizá lo más prudente habría sido que lo comunicara la fiscal o un vocero oficial, sobre todo porque la narrativa era muy delicada. Pero de ahí a pensar que Rocío Nale quiso minimizar o burlarse del caso, la verdad es que no lo creo. Fue una declaración técnica, mal planteada, dura, pero no creo que haya sido con maldad, porque si uno ve el contexto completo, fue la Secretaría de Defensa la que encontró el cuerpo. Sí había señales de violencia, había armas de alto calibre y ya detuvieron a 3 personas por el crimen. O sea, el gobierno sí actuó tarde, tal vez pudo comunicarlo mejor, sin duda, pero de eso a decir que se lavaron las manos es otra cosa. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ellos y dejen de andar de enguilados con los charros que solo nos extorsionan o van a terminar como yo. Lo que molesta, lo que duele, es que personajes como Felipe Calderón lucren con ese dolor, como si tuvieran autoridad moral. Y aquí es donde tenemos que hablar con la verdad, porque no hay político en México que tenga más muertos en su conciencia que Felipe Calderón. Punto.
porque si alguien no puede hablar de violencia, es el hombre que convirtió el país en un campo de guerra. Hombre, su propio secretario está hoy en día tras las rejas en Estados Unidos. Ahora, ¿quieren saber cómo murió Irma Hernández? Como muchas otras mujeres valientes en México, con miedo, con rabia, con un grito que no alcanzó a ser escuchado porque fue extorsionada, y cuando se negó a pagar derecho de piso, la levantaron, la golpearon, la forzaron a grabar un video de terror. Un video que, aunque circula en redes sociales, vemos a una mujer diciendo: no se metan con la mafia veracruzana porque terminarían como yo. Eso es lo que deberíamos de ver que nos duele. Esto es lo que deberíamos discutir. No si Rocío Nale debió o no dar un dato forense. No si lo dijo con la mejor o peor palabra, sino porque el crimen organizado sigue con ese poder. Porque en este país, si eres maestra, si eres taxista, si eres comerciante o si eres madre soltera, puedes morir por negarte a pagar una cuota. Y ahí, claro que el gobierno tiene responsabilidad, tanto el estatal como el federal. Pero no vengan a darnos lecciones quienes dejaron una herencia de muerte, quienes convirtieron al ejército en policía y a la policía en cómplice. Lo de Rocío Nale pudo y debió manejarse mejor. Y ojalá entienda que no tiene que responder cada ataque, que a veces es mejor dejar que otros hablen por ella, que un gobierno también se construye con vocerías, con comunicación inteligente y con sensibilidad. Pero lo de Felipe Calderón, eso no tiene nombre. O bueno, sí lo tiene, se llama cinismo. Así que antes de hablar de paros cardíacos, quizás hay que hablar de los corazones rotos, de miles de familias que aún buscan a sus desaparecidos y que nunca han recibido disculpas de quien los dejó solos entre las balas, entre el narcotráfico y entre las fosas clandestinas. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Y bueno, vamos a seguir hablando de este estadio de más de 1,600 millones de pesos que se invirtieron en el Luis Pirata Fuentes. Sí, ese estadio que reabrieron con luces, con aplausos y con muchos discursos, pero que a los pocos días ya tenía quejas por columnas mal puestas, gradas sin visibilidad y palcos que parecían diseñados con Google Maps. Bueno, pues sí. Ustedes esperaban una auditoría rápida, una revisión firme, una rendición de cuentas en corto, pero váyanse sentando, porque el Orfis acaba de anunciar que la auditoría quedará lista hasta el 2026. Sí, unos cuantos meses más. Resulta que el órgano de fiscalización superior todavía está revisando lo que se gastó en el 2024 y apenas va a entrarle a lo del 2025. Y como en la remodelación hubo varias etapas y recursos que se siguieron aplicando incluso con la nueva administración, pues el proceso se alarga. Así que nada de respuestas pronto. La revisión formal de las fases 2 y 3 de la remodelación se va a llevar su tiempo y los resultados serán entregados eventualmente al Congreso del Estado. Y mientras tanto, pues seguimos con la duda. ¿Fue buena inversión? Hubo sobrecosto, hubo opacidad. La única certeza que tenemos es que hasta febrero del 2025 Cefiplan reportó 1,694 millones de pesos invertidos, aunque todavía quedaban 37 millones por saldar. Una cifra altísima, sobre todo si tomamos en cuenta que no hay equipo de primera división para ocuparlo, y ahí está otro punto delicado. Porque durante el sexenio de Cuitláhuac García se dijo que esta inversión era necesaria para cumplir con los requisitos de la Federación Mexicana de Fútbol, con la esperanza de traer de vuelta un club profesional al puerto. Se firmó un comodato por 10 años con un empresario, Carlos Vives Gómez, y su empresa Club de Fútbol Veracruzano. Y el acuerdo era claro. Si no se concreta la llegada del equipo, el estadio regresa al gobierno sin pleitos legales. Pero pasó lo que muchos ya imaginaban. El 28 de junio de este año, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, confirmó que no habrá equipo ni de primera división ni de liga de expansión en el 2025. Así tal cual. Y entonces, ¿qué pasa con el comodato? Se revoca, se renegocia, se hace como que no pasó nada. Según dijo Rocío Nale, ya se está revisando el tema legal y se reunirá con el empresario para ver qué procede. Además,
anunció que será la Contraloría quien dé a conocer un nuevo informe sobre los detalles del proyecto, especialmente tras los señalamientos por fallas de diseño y posibles errores en la ejecución. Aquí vale la pena hacer una pausa, porque no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de credibilidad, de prioridades y de cómo se administran los recursos en un estado con tantas necesidades. Sí, Veracruz necesita infraestructura deportiva, pero también necesita hospitales bien equipados, escuelas dignas, calles pavimentadas, seguridad y cuando se invierte tanto en un solo proyecto, casi 1,700 millones de pesos, lo mínimo que se espera es transparencia total y resultados palpables. Así que la auditoría del Orfis, aunque llegue hasta el 2026, puede ser clave. No solo para evaluar gastos, sino para medir la eficacia y la honestidad con la que se ejecutan las obras públicas en Veracruz. Y si bien ya no se puede deshacer lo gastado, sí se puede y se debe dejar un precedente de fiscalización seria. Porque ojo, un estadio con fallas puede arreglarse, pero un gobierno sin claridad en el uso de recursos, ese sí termina costando mucho más. Noticias locales. ¿Semiconductores en Veracruz? Sí, y con jóvenes al frente. A ver, ¿se han puesto a pensar qué tienen en común un celular, una computadora, un carro moderno y hasta los refrigeradores más recientes? Todos, absolutamente todos, usan semiconductores. Sí, esos componentes diminutos como chips o cerebritos electrónicos que hacen que los aparatos piensen, funcionen y respondan. Sin semiconductores, pues no habría ni WhatsApp, ni Spotify, ni carro que frene solo, ni satélites, ni nada. Y aquí viene la parte interesante, y es que México no fabrica semiconductores. Bueno, sí, pero a medias. Tenemos maquiladoras, plantas que ensamblan, pero el diseño, la tecnología base, pues la mandamos a traer del extranjero, de China, de Taiwán, de Corea, de Estados Unidos. Ellos sí diseñan y fabrican desde cero. Nosotros, por décadas, nos quedamos rezagados, no por falta de talento, sino por falta de visión y de inversión. Pero eso podría empezar a cambiar y ojo, Veracruz quiere meterse al mapa, porque esta semana se dio a conocer que jóvenes veracruzanos van a ser capacitados para diseñar semiconductores. Sí, estudiantes de bachilleratos tecnológicos, de prepas técnicas, chavas que apenas están arrancando su carrera profesional, pero que ya tienen entre manos una tecnología clave para el futuro. La directora Graciela Hernández explicó que esto será en alianza con el Estado de Puebla, la Secretaría de Humanidades, Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Ya se mandaron 5 jóvenes a capacitarse y ahora se mandarán 5 chicas más, pero el plan no es quedarse ahí. La idea es lanzar un proyecto estatal para reclutar, para formar y para motivar a más jóvenes en todo Veracruz. Sobre todo para que se preparen en este campo y algún día, no tan lejano, podamos decir que México diseña sus propios chips. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque los semiconductores son el petróleo del siglo XXI. Sin ellos, no hay inteligencia artificial, no hay industria automotriz, no hay defensa militar ni vida moderna como la conocemos. Y es que hoy en día las grandes potencias se pelean por controlar esta industria y nosotros, mientras tanto, dependemos de otros países. Si un conflicto comercial o una guerra detiene la exportación de chips, todo se paraliza. Fábricas, aeropuertos, telecomunicaciones. Por eso países como Estados Unidos ya están invirtiendo miles de millones en traer fábricas de semiconductores a su territorio. Y por eso México no puede seguir solo mirando, tiene que entrarle. Y lo bueno es que ya hay señales de movimiento, aunque sean muy pequeñas, pero las hay. Y ahora que Veracruz esté impulsando esto, pues es una grandísima noticia, porque no solo se trata de formar científicos, se trata de apostar por el talento joven, por la educación tecnológica y por meter el Estado a un terreno donde casi nadie ha querido entrar. Y sí, tal vez hoy sea solo un grupo pequeño de jóvenes, pero eso puede ser el principio de algo mucho más grande. Y con eso, Veracruz no solo sería tierra de puertos, de café y de turismo, también puede ser tierra de tecnología, de innovación y de futuro. Así que si conocen a alguien que estudie en un bachillerato tecnológico, compártanle esto, porque quién sabe,
Capaz que el próximo gran diseñador de chips mexicanos sale de Coatzacoalcos, de Poza Rica, de Córdoba o de su misma colonia. Porque si algo queda claro es que la tecnología no espera a nadie. Y si Veracruz quiere subirse al tren, este es el momento.